El teatro colombiano fue muy importante. Y digo muy importante porque yo alcancé a ver los comienzos del Teatro La Carrera, que dirigía pues Carlos José Reyes y Santiago García. Eso antiguamente era por la carrera 13 frente a un teatrino que se llamaba Tequendama, donde presentaban películas porno. Pero allá frente a ese teatro de la carrera presentaban las obras más importantes de la literatura teatral escrita. Hoy en día nadie escribe obras teatrales escritas, sencillamente se hace lo que se llaman los colectivos teatrales. No hay una premiación verdadera frente al hecho teatral, sino a la muestra que se da en los distintos espacios, pero nadie está escribiendo teatro. Entonces yo le echo la culpa a la creación colectiva. Así como también le echo la culpa de la mala literatura que está produciendo el país a los talleres de literatura. Los talleres de literatura no están produciendo ningún escritor, están dándole a conocer a los muchachos unas pautas, porque muchas veces los muchachos que van a un taller de literatura tienen más conocimiento de la literatura que el propio tallerista. Jaime Osorio también fue uno de los grandes sacrificados del cine nacional. Jaime Osorio era un muchacho que nació en Pereira y desgraciadamente, o para fortuna de la cinematografía colombiana, el papá o la mamá dirigían un teatro en Pereira y él todos los días se levantaba en chancletas y se iba a ver películas. Entonces de ahí nace como ese amor, esa pasión por el cine. Cuando él vino a vivir a Bogotá, y yo me vine de Santa Marta porque con él vivimos una temporada en el infierno en la costa. Entonces cuando él viene aquí a Bogotá montamos un restaurante que se llamó Cia Teresa frente a la Universidad Nacional. En ese momento era el Congreso Eucarístico que vino el Papa Pablo VI. Y ese restaurante nos logró sostener un poco de tiempo y Jaime hizo cine, estaba proyectándose para ser un cineasta de tiempo completo y se terminó ese congreso eucarístico y él se fue para Alemania, para Rostock esencialmente, no solamente a ver técnicas teatrales, sino también pues quería conocer el mundo. Entonces cuando él regresa al país, viene por París, llega a Colombia y se encontró con un muchacho que se llama Gustavo Bejarano, y ese muchacho Gustavo Bejarano tenía cámaras de cine. Y él quería aprender, entonces de alguna manera comenzaron haciendo los comerciales de la Cruz Roja Colombiana. Entonces se había acabado la revista Nadaísmo 70, que dirigía Jaime Jaramillo y Gonzalo Arango. Yo dije, bueno, es hora de sacar mi revista, hacer la revista que yo le había prometido al capitán Ariel Canzani, que tenía una revista en su barco, porque yo era marinero, y le había prometido al desembarcar que yo iba a hacer una revista como la de él. Entonces yo siempre he sido terco y me he ido por los desconocidos. Naturalmente que en la revista yo publicaba autores que eran bastante conocidos, Gonzalo Arango, J. Mario, Álvaro Mutis, García Márquez, todos los grandes escritores que había en ese momento, pero los intercalaba con poetas que no los conocía ni en la casa. Me llegó un paquete de revistas que me mandó Raúl Gómez Hattin desde CRT, 50 revistas de su libro que se llamaba Poemas. ¿Para qué? Me los mandó para que se los repartiera y se los diera a los poetas de Bogotá. Entonces yo le di ese libro a muchos poetas, entre ellos Juan Manuel Roca, a J. Mario, a Santiago Mutis, pero no dijeron ni pío. Entonces un día yo le publiqué a Raúl unos poemas en la revista y me fui para CRT. Al llegar a Montería le pregunto a la gente que había ahí, escritores que habían en ese momento, les digo, oiga, ¿y dónde vive Raúl? Ni vaya, ese tipo es loco, marica, tiene una cantidad de defectos, mejor dicho, no se acerque por allá que lo mata. ¿Pero dónde vive? En CRT. ¿Y dónde? ¿CRT en qué parte? Pregunte por la calle Cartagenita. Yo inmediatamente tomé un Willis y me fui para CRT, pregunté por la calle Cartagenita y todo el mundo decía, usted va a ver a ese poeta, ese tipo que dice que es poeta, que escribe, pues ese es loco, ese lo mata.
Entonces da la casualidad de que como yo siempre he creído en la poesía, Raúl tenía un verso que decía: golpea en la ventana de la izquierda que te estaré esperando. Como yo he sido fiel a esas consignas, fui y golpeé en la calle Cartagenita, en una casa que había y que tenía unas ventanas verdes, golpeé en la ventana, pip, pip, y entonces me respondió la voz de un gigante, de un ogro, yo no sé qué, pero dijo: ¿quién es? Con un vozarrón pero tan profundo que yo inmediatamente identifico con el actor que yo había conocido en el año de 1967 en el Teatro Colón montando la obra Los Cuentos de Macondo. Inmediatamente a Raúl abre la puerta, me hace entrar así de golpe, así, me levantó. Cuando yo lo veo, un monstruo 2,10, grande, gordo, todo lleno de babas por todo lado, barbado, y me mete a la casa y cierra la puerta. Y cuando yo quedo en medio de esa pieza vacía completamente, es que no tenía ni piso, y digo: se va a cumplir lo que me dijeron los habitantes de Cereté, que no me metiera con él porque me iba a matar. Yo estaba esperando que dejara caer su cuchillo de asesino sobre mi pescuezo. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que él tenía un afán de comunicación con el resto del mundo, porque él vivía prácticamente solo, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin nadie en Cereté, y no tenía comunicación, y él quería comunicarse con alguien. Entonces tan pronto terminó de escribir esos poemas, comenzó a cantarlos. Hay uno muy bonito que dice: 1000 ciudades, 1000 noches, 1000 amaneceres, no sé qué indiferencia me alejó del mar, el miedo, 1000 ciudades. Vengan aquí, vengan a la casa del Pocho Sáquer, de Raúl, vengan aquí a la Martina antes de que yo me muera, una cosa así. Por esos días también me encuentro con Guillermo González Uribe, que era director del magazine dominical del Espectador, y me dice: Milciades, tú que conoces tanto a Raúl, ¿por qué no nos escribes un artículo? Entonces yo escribí un articulito y se lo mandé al Espectador, y el Espectador publicó esta foto. Sin embargo, al cabo de un tiempo me dijo: ¿sabes qué, Milciades? Esperemos un tiempo porque yo voy a concursar con mi libro Retratos en Cúcuta. En esa época en Cúcuta hacían un concurso de poesía que se llama Eduardo Cotelamos. Entonces yo le digo a Raúl: Raúl, ¿sabe que no mande ese libro allá porque usted no va a ganar? Los premios se lo dan siempre a los mismos de siempre. Sí, ¿para qué se pone a soñar de que le van a dar un premio a usted? Además usted es un poeta salvaje, agreste, peleador, le gusta la poesía zoofílica y toda esa cantidad de cosas. ¿Sabe que dejémonos de vaina, no concurse? Y efectivamente él dijo que iba a concursar, mandó el libro, no ganó el premio, se lo ganó Jaime Jaramillo Escobar. Sin embargo, yo le había prometido que le iba a publicar el libro, y entonces ordeno el libro, inmediatamente lo mandé a una editorial. Un poeta, un pintor de Lorica, Álvaro Morales, que era pintor, él llegó y pintó un dibujo muy bonito de Raúl a la orilla del río, un fauno comiendo mangos. Y cuando yo le mando la prueba del libro, que era sencillo, pero solamente tenía la portada a colores, me dice: yo no quiero esa porquería de libro. Ya, por ejemplo, Roberto Burgos Cantor había dicho en El Mundo que iba a salir el libro por Sociedad de la Imaginación, que afortunadamente Milciades Arevalo lo iba a publicar a Raúl, que mejor dicho, que era el espelúquese. Y da la casualidad de que Raúl dijo que no le quería un libro así, que él quería un libro de pastas aquí todo llenas de oro, por este lado de oro, por este lado de oro, el nombre de Raúl en oro, el nombre de su libro en oro, por todas partes veía oro. ¿Por qué? Porque él era turco. Y los turcos ven oro en todas partes. El caso es que el libro no salió, pero estando un día conversando con él en la calle, mojándonos, sí, cayendo un aguacero tremendo ahí frente al Banco de la República, Museo de Oro del Banco de la República, pasó Juan Luis Mejía, que él fue ministro de Cultura. Da la casualidad de que nos encontró ahí y dice: Milciades, ¿tú qué haces aquí? Entonces le dije: no, pues aquí con Raúl. ¿Qué? Sí, él es que Raúl. ¿Raúl? Digo: sí, él está buscando a alguien que le publique un libro. Y yo se lo quería publicar, pero él quiere un libro lujoso. Entonces Juan Luis dice: Milciades, déjeme eso a mí, yo te lo voy a publicar. Entonces inmediatamente se lo llevó a la fundación, no,
a la Fundación Lola Guere, que sacaba unos libros pequeñitos. Y mira cómo es la vida, ese libro era más pequeñito que el que yo le había prometido. Y en letras, sin letras de oro, sin nada de esa vaina, y a un solo, a dos letras, a dos colores, perdón, rojo y negro. Y sin embargo, cuando sale ese libro desapareció del mercado inmediatamente. Los hermanos pues se dieron cuenta de la fama que iba a tener ese tipo, prohibieron la reproducción de los libros, se acabó el caso. El caso es que Raúl volvió nuevamente a Cartagena y allá se encontró con Viviana Vélez, y Viviana Vélez le hizo unos dibujos para un libro que luego se llamó Hijos del Tiempo. Raúl volvió a Bogotá y da la casualidad de que al volver a Bogotá trabaja con la Casa Silva, y en ese momento, como ya tenía el libro Hijos del Tiempo, pues yo inmediatamente, él estaba viviendo en el Hotel Dorantes. Y un día le dije, Raúl, tú no me has dado Hijos del Tiempo. No, yo te lo doy. Entonces me lo dejó en el Hotel Dorantes y yo me voy a hacer mis diligencias, y por la tarde cuando yo regreso me lo encuentro a él frente a la Casa Silva. Yo no sabía qué había pasado frente a la Casa Silva, pero da la casualidad de que había puteado a María Mercedes Carranza, había quebrado los vidrios de la Casa Silva, se había vuelto un loco, pero yo no lo sabía. Y entonces cuando yo me lo encuentro, él estaba de espaldas, le digo, ¿qué hubo, Raúl? Para contarle mi emoción que me había producido el libro. Y entonces él se voltea, me agarra así, ¡pah! Como era tan grande, tan corpulento y todo eso, llegó y me estrelló contra el bandés de la Casa Silva y me partió 3 costillas. Claro, cuando el hombre llega y voltea a mirarme, y yo con ese dolor tan intenso le digo, Raúl, ¿tú? Pues era lo único que yo podía decir, porque eso me dolían las costillas. Entonces inmediatamente el hombre se da cuenta de que me ha pegado un golpe tan tremendo que me ha partido las costillas y se desaparece del bar. A partir de ese momento yo comienzo a tenerle miedo a Raúl. Él padecía una enfermedad que se llamaba bipolaridad afectiva. Entonces esa bipolaridad, si uno no la cuida y fuma marihuana y mete bazuco y mete coca y mete toda esa cantidad de drogas, lo afecta a uno mucho. Raúl en Cartagena prácticamente comenzó a degenerarse hasta el momento final. Pues los poetas cartageneros llegan y dicen, no, es que Raúl se vistió para ir a encontrarse con la muerte, se vistió de luto y se fue al encuentro de la muerte y pasó por la rotonda de la India Catalina y se lanzó a un bus. Mentira, lo que pasa es que Raúl era muy peleador, entonces yo me imagino que seguramente él le había dado golpes al bus de uno de esos choferes, y al darle golpes el chofer estaba todo emputado, como dicen por ahí, y vio la oportunidad porque no había nadie en la calle y era bien temprano y le mandó el bus y lo mató.